Vamos a continuar en nuestro estudio, hermanos, en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5. Ya, vamos a leer el libro de Efesios, el capítulo 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermanos. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, en esta mañana cada uno de nosotros podemos preguntarnos ¿cómo es nuestra conducta, hermanos? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Damos testimonio, hermanos, de que somos hijos de Dios? En el capítulo 4, hermanos, el apóstol había nombrado algunas verdades. Por ejemplo, había nombrado la mentira, había nombrado el enojo, había nombrado el hurtar, robar, ¿no? También había nombrado palabras corrompidas. Hermanos, esta clase de conducta, malas palabras, mal testimonio. Hermanos, cuando hay estos pecados en la asamblea o en la vida de alguno, hermanos, el versículo 30 del capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Hermanos, cuando hay pecado no juzgado, hermanos, el Espíritu Santo está contristado, hermanos. Hermanos, este punto a veces queremos ignorar, hermanos. Necesitamos juzgar el pecado, hermanos. Primero en mi vida y luego en la vida de asamblea, hermanos. Cuando hay pecado, hermanos, en la asamblea que no juzgamos, hermanos, el Espíritu Santo está entristecido, hermanos. Y el pecado, hermanos, corta la comunión con Dios. Ese punto tenemos que aprender en esta mañana, hermanos. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, cuando alguien está viviendo en pecado, uno puede dudar, ¿no? Parece que este no es creyente. Parece que este no es hijo de Dios, hermanos. A veces podemos llevar el nombre de cristianos o de creyentes, pero por ahí estamos permitiendo el pecado en nuestra vida, hermanos. Podemos llevar el nombre de asamblea cristiana, pero si estamos permitiendo el pecado, hermanos, estamos haciendo blasfemar el nombre del Señor, hermanos. Queridos hermanos, en esta mañana, cuán importante es juzgar el pecado. Cuán importante, hermanos, es dejar el pecado, hermanos. Y aquí, hermanos, la palabra hace énfasis. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, en esta mañana la palabra nos advierte, hermanos. El pecado corta la comunión con Dios, hermanos. Eso tenemos que poner en el corazón. Y la vida personal de cada creyente, hermanos, es un continuo juzgar el pecado en mi vida, hermanos. Y en la vida de la asamblea igual, ¿no, hermanos? No podemos permitir el pecado, hermanos. Interesante la palabra, hermanos. A veces nosotros decimos pecado siempre, adulterio, fornicación, etc. Pero aquí, ¿qué está nombrando, hermanos? Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Hermanos, nosotros a veces clasificamos el pecado, ¿no? En pecados grandes y en pecados chiquititos. Delante de Dios, hermanos,
el pecado es pecado, hermanos. A veces nosotros decimos una mentirita chiquitita, decimos, ¿no? No, hermanos, es pecado delante de Dios. No, dice, estoy enojado con el hermano, pero no pasa nada. Dice, no, hermanos, es pecado. El hermano ayer mencionaba Mateo 5, ¿no? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, anda primero, reconcíliate primero. Hermanos, nunca debemos tomar el pecado como algo liviano, hermanos. El pecado es pecado, hermanos, sea grande, sea chiquitito, como a veces decimos. Corta la comunión con el Señor y contrista el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, estos versículos para mí son una advertencia. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, de un Dios santo. No deberíamos permitir pecado, hermanos. Aquí la palabra dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, hermanos. Hermanos, nosotros hemos sido apartados para el Señor, hermanos. Y nosotros necesitamos mostrar que somos diferentes del mundo incrédulo, hermanos. Somos diferentes, hermanos. Necesitamos en la práctica mostrar, hermanos, en nuestra conducta, que no somos como el mundo, hermanos, que somos diferentes, santos de Dios, hijos de Dios, hermanos. Y aquí dice, hermanos, andad en amor. Mucho estoy escuchando, hermanos, amor, amor, amor. Pero a veces estamos queriendo permitir el pecado, hermanos. Hermanos, en la palabra en el Antiguo Testamento dice que el amor no permite el pecado, ¿no? No deja pasar por alto, hermanos. El amor juzga, ayuda al hermano, hermanos. Hermanos, estos versículos nos exhortan a cada uno a que podamos vivir en santidad, hermanos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Interesante, hermanos. Fornicación, inmundicia, avaricia, es idolatría. Aquí está una definición bíblica, hermanos, de lo que es idolatría. Fornicación es el amor a una mujer, ¿no? Al deseo sexual, fornicación. A una mujer que no es mi esposa, hermanos. Fornicación. Inmundicia. Suciedad, hermanos, malos pensamientos, malas intenciones. Todo lo sucio, lo inmundo, hermanos. Es idolatría, avaricia. El deseo de tener bienes, ¿no, hermanos? Acumular bienes. Idolatría, hermanos. Hermanos, esa es la definición bíblica de idolatría. La fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. Dice que estas personas que practican ese pecado no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, en esta mañana la palabra nos
nos está interrogando, hermanos. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando, hermanos? En nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir, hermanos. Los vecinos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿nos conocen, hermanos, como hijos de Dios? O delante de los vecinos somos como cualquiera del mundo. Una vez nosotros fuimos a buscar a una hermana en un mercado. Llegamos al mercado y preguntamos por su nombre. Estamos buscando. Es una hermana que queremos visitar. Y la señora dice, ¿acaso es hermana esa? Dice. ¿Acaso es hermana esa? Así habla, así dice, así hace problema. Hermanos, ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros, hermanos? ¿Qué dicen mis parientes de mí, hermanos? Mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis hijos, mis hijas. ¿Por qué a veces los hijos no quieren seguir al papá, a la mamá? ¿Por qué los parientes a veces no están con nosotros, hermanos? Los tíos, las tías, etc. Hermanos, a veces nosotros estamos dando mal testimonio con nuestras vidas, hermanos. Y a veces dicen, ¿para qué voy a hacer como ese, pues? Igual nomás pelean, igual nomás discuten, igual nomás hacen. Hermanos, estos versículos que nos animen a que podamos dar buen testimonio, hermanos, en nuestra vida práctica, diaria, hermanos. No solamente en el local, en donde quiera que estamos, hermanos. Hermanos, el Señor nos ayude en esta mañana con estos versículos. Qué interesante, ¿no? Él dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Quién puede imitar a Dios? Solo aquellos que tienen la vida divina. Todos aquellos que nacen de Dios pueden imitar. Por ejemplo, un mono también imita, ¿no? A su dueño, ¿no? Un mono creado, o un mono creado de bebecito, ¿cómo puedo ser? No puedo expresar bien. Sí, domesticado. Imita, puede llevar pantalón, pueden manejar bicicletas. He visto, hermanos, monos que están bien instruidos, entrenados, hermanos. Pero no tienen la vida del hombre. Hasta cierto punto ellos pueden imitar. Pero nosotros, hermanos, tenemos la vida divina, ¿no? El hombre natural, hermanos, para el hombre natural es difícil imitar, hermanos. El hombre natural no va a poder, hermanos. Puede ser que ande, puede ser que imite hasta cierto punto, hermanos, como el mono. El mono después, como tiene su naturaleza, hermanos, salvaje, saca su ropa y bota y sube al monte, ahí está. Porque esa es su naturaleza. Pero nosotros, hermanos, hemos nacido de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Para hacer, hermanos, duplicación, hermanos, o para hacer una copia, hermanos, para expresar, hermanos, a Cristo, hermanos, en nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, somos hijos de Dios, hermanos. Hemos nacido, hermanos. El mundo, en verdad, nos mira, hermanos. Ahora voy a leer dos pasajes, hermanos. Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 6 dice: el que dice que está en él, en el Señor, el que dice que está en Cristo, hermanos, debe andar como él anduvo, nos dice, hermanos. Me incluye, hermanos, a todos nos dice. No solamente a ustedes, a mí también me dice, hermanos. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor en la tierra, hermanos? ¿Cómo era su andar? Si ustedes leen, hermanos, los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son 4 biografías, ¿no? Escritos de distintas personas. Verán, hermanos, su andar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos andar, dice, como Él anduvo en esta tierra, hermanos. Otro capítulo de Primera de Pedro, capítulos 2. Versículo 21. Dice así: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Nos dejó, dice, su ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermanos. Nos está diciendo en esta mañana la palabra, hermanos. Es que a veces nos olvidamos, hermanos, y ahí es donde fallamos, hermanos. A veces, tal vez por falta de escuchar estas palabras, nos equivocamos, hermanos. Reconozco, no soy tan correcto, hermanos. Tengo muchas fallas, hermanos, también. Sí, sigamos ayudándonos, hermanos. La figura antes de aprender cosas, por ejemplo, si alguien quiso ser carpintero, buscaba un carpintero que podía darle el puesto como aprendiz o para una mujer aprendiza. Estos son puestos donde la persona fue cada día a la carpintería y trabajaba con el carpintero o puede ser para otros para aprender a coser o lo que sea, muy en conjunto con la persona. Y había un dicho entre los judíos que era importante caminar tan cerca a su rabí que el polvo que levantaba sus zapatos, sus pies, sus sandalias, sus chancletas, podía llegar hasta los pantalones del hombre que estaba siguiéndole. Entonces nuestro hermano justo leyó 2 ejemplos, porque la clave en esto, como nuestros hermanos han compartido, es a qué distancia estamos caminando del Señor. No hay esta figura hoy en día tanto de esta forma de aprender, de aprendizaje, hay institutos tecnológicos y todo esto, pero la clave es que importante, y voy a distinguir entre palabras. Es muy común hoy en día oír en el pueblo cristiano quién está discipulando, a quién usted está discipulando a otra persona o por quién está siendo discipulado. La palabra discípulo, y no es la palabra usado aquí, ocurre en más de 270 veces en el Nuevo Testamento. Y casi todos, creo que hay 4 excepciones, pero aún en estos tiene el mismo sentido. Es un sustantivo, como vimos la otra noche. No es un verbo. Nosotros no discipulamos personas. No estamos discipulados por personas. ¿Por qué?
Porque un discípulo es uno que sigue. Y cuando uno busca discipular a alguien, está buscando, aunque no para ser alguien un ofensor para la palabra, está buscando seguidores. La palabra para nosotros es hacer discípulos. Y esto es buscar, ayudar los unos a los otros, seguir directamente al Señor Jesucristo. Él es el ejemplo. Pablo podía decir y otros que son ejemplos de fe, muy bien. Leemos historias en el Antiguo Testamento, leemos biografías de creyentes hoy en día o de tiempos más recién y podemos aprender del ejemplo de fe. Pero el único ejemplo perfecto que tenemos, que podemos seguir directamente y completamente, es el Señor Jesucristo. Entonces, qué importante que estamos saturados con el ejemplo de la vida del Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando era joven, un hermano con mucha experiencia, muchos años en el Señor, dijo que yo leo en la palabra de Dios todos los días. Y yo pensaba que este hermano iba a decir cuando el tiempo es corto que voy a leer tal vez epístolas, tal vez proféticas menores en el fin del Antiguo Testamento. Es importante como nuestros hermanos están dándonos comidas balanceadas con diferentes cosas, que es bueno que el alimento espiritual que tenemos para estas cosas es completo. Hay los libros históricos en el Antiguo Testamento, hay los libros proféticos, hay los libros poéticos como Salmos. En el Nuevo Testamento hay los evangelios, hay las epístolas. Y es bueno cuando nuestra lectura de la palabra de Dios sea amplia en estas cosas. Yo esperaba que el hermano iba a decir, bueno, cuando el tiempo es corto, yo pensaba, él sabe tantas cosas. Él dijo, si no tengo mucho tiempo, lo que leo es al menos un capítulo de los evangelios. Y esto fue muy interesante para mí porque él dijo, yo tengo que leer todos los días algo que me deja el ejemplo de mi Señor y mi Salvador. Entiendo, algunos de ustedes están estudiando. Normalmente si están en la universidad o están tal vez estudiando, trabajando y todo, el tiempo es corto. El tiempo que requiere para leer uno de los capítulos en los evangelios está entre 5 y 10 minutos máximo. Entonces la recomendación práctica es que si el tiempo está limitado, a lo menos buscar alimentarnos directamente con la vida, el ejemplo del Señor Jesucristo. Yo tengo una pregunta. In verse 3, En verso 3, it talks about not Habla- allowing this to be named among us. en verso 3 menciona que ni aún se nombre entre vosotros. Does that mean that in every case that something like this happens, Eso significa que en cada caso que se dé que esto pase, it is to be treated a little bit differently than, for instance, the sins mentioned earlier, such as lying? que sea tratado diferente como de los otros pecados que son mencionados al inicio, como mentir. Sorry, maybe I wasn't clear. Disculpa, tal vez no fui claro, o tal vez yo no fui claro. It seems that in verse 3, there is something particular about these particular sins. Parece que en el verso 3 esos pecados tienen algo en particular, y esos pecados de fornicación y inmundicia o avaricia, That separates them from the other sins that are referenced in these chapters. que los separa de los pecados que son mencionados en estos capítulos. And my question is, Y mi pregunta es, if that is the case, if that's what is intended, y ese es el caso, y si eso es lo que el autor intentaba decir, and how would we practically carry out y cómo nosotros prácticamente vamos a hacer this call for not allowing such a thing to be named? cómo vamos a hacer de que estas cosas
¿Y cómo vamos a hacer para que ni aún se nombre entre vosotros estas cosas? ¿Cómo vamos a hacer eso y por qué esos otros pecados del verso 2 son tan diferentes? Verso 3 son tan diferentes. ¿Es claro? ¿Está claro ahora? Tal vez podemos ver en Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, verso 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido en bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos arden? Este tipo de pecado sexual es un pecado distinto. Si alguien dice una mentira, está mal. Porque todos hemos sido culpables de esto. Pero no necesariamente caracteriza a la persona como un mentiroso. No es algo que requiere disciplina en la gran mayoría de los casos. Pero un hecho de fornicación hace que la persona en este caso es un fornicario. Es un tipo distinto de pecado. Y tal vez va a preguntar por qué. Porque es una violación del ejemplo de Cristo y su iglesia. Es un pecado distinto y esto es importante. No es ni es el tema de ver y pensar de esto en la mente, pero es el hecho que una vez hace que una persona es fornicario. Puede estar, ojalá, confesarlo, arrepentirse de esto y estar restaurado, pero es porque es una violación muy directa del ejemplo de Cristo y su iglesia que Dios lo toma en una forma diferente. Hay un ejemplo que un hermano dio cuando yo era joven que fue de mucha ayuda para mí. Yo tuve casi 6 años en la ruta para entregar el periódico en el barrio donde yo viví. Y tuve que entregar aproximadamente 70 periódicos cada día y cobrar y pagar para esto al fin de semana. Pero él dio el ejemplo, ¿qué pasa si hay un joven que ayuda a otro hombre vendiendo, como si vamos a Avenida Hobbit, vemos personas vendiendo el periódico? Y porque hay varias esquinas, dice, muy bien, usted va a esta esquina y va a vender el periódico. Y después, el joven, después de algunos años, su conciencia le molesta. Y él dice, bueno, tengo que rectificar esto. Yo debo 3,000 soles peruanos para cubrir los periódicos que yo robé. Entonces le voy a mandar un cheque para 3,000 soles peruanos. Y tuve relaciones con su esposa, entonces voy a incluir otros 2,000 soles. Cuando oímos esto, vamos a decir, sí, qué bueno que el hombre reconoció que robó el dinero y que compone esto, dando el cheque para cubrir esto. Pero me manda 2,000 soles para la violación de mi esposa. No hay precio que puede cubrir esto. Entonces, cuando pensamos de esto, entendemos que esto es algo que cae completamente diferente. Es un pecado, un grupo de pecados, y en el Antiguo Testamento vemos distinción entre, por ejemplo, fornicación y fornicación que es específico cuando involucra uno que está casado, es adulterio. Pero entendemos que un robo uno puede compensar con dinero. Este tipo de pecado no se puede. No sé si esto ayuda para nosotros en este tema. Versos 1, hermanos, estaba pensando que estas exhortaciones están dentro del requerimiento de parte de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero es importante distinguir aquí, hermanos, cuando dice imitadores de Dios, sabemos que nuestro Dios y Padre, hermanos, tiene atributos
que son atributos que no podemos imitar, incomunicables o comunicables. Aquí, hermanos, se está hablando, hermanos, de que podemos ser imitadores en cuanto a sus atributos comunicables, que nosotros podemos imitarle a Dios, hermanos. Y también estaba pensando, hermanos, de que sabemos que cuando el apóstol Pablo empieza aquí, en este versículo 1, refiriéndose, hermanos, a nuestro Dios. Dios es nuestro Padre, hermanos, nuestro papá. Ya hemos notado, hermanos, que la iglesia camina, hermanos, bajo la bendición del Dios triuno, hermanos. Y aquí, hermanos, también notamos en el versículo 1, hermanos, está hablando, hermanos, de la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, hermanos. Eso es muy importante, ¿no? En Primera de Juan tenemos, hermanos, ahí, ¿no? El gobierno de nuestro Padre Dios hacia sus hijos. Y si Él nos pide, hermanos, que le imitemos, hermanos míos, es como hijos amados. Ya nuestro hermano Chacón mencionaba, no es esto de imitar no es de acuerdo, hermanos, a la naturaleza humana que tenemos, hermanos, sino es a la naturaleza divina como hijos de Dios, hermanos. Tenemos la naturaleza divina, hermanos. Entonces, hermanos, notamos que nuestro Dios y Padre, hermanos, quiere que le imitemos a Él, hermanos. Algo que sea, hermanos, una respuesta, no por obligación, no por presión, no por quedar en bien entre nosotros, sino, hermanos, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Como hijos amados, dice la palabra del Señor. Quiere que nosotros correspondamos, hermanos, a esta naturaleza divina, hermanos, por amor, hermanos, voluntariamente. Ahora también dice, hermanos, el versículo 2, y andad en amor. Vemos acá, hermanos, cómo el apóstol Pablo también habla dos palabras muy importantes, ¿no? Más abajo vamos a ver la luz y el amor. Es algo, hermanos, más interno, más profundo, hermanos, para el creyente, hermanos. Y dice que es siempre lo que sale de adentro es lo que hace más mal. Así que, hermanos, cuando dice andad en amor, entendemos que nuestro andar, hermanos, siempre debe ser no pensando en mi propio bien, sino en el de los demás, hermanos. No solamente en la familia, hermanos, espiritual, sino en la familia, también en la vida social con los prójimos también, ¿no? Por ejemplo, hermanos, si leemos nosotros en Romanos, vamos a ir, hermanos, un poquito. Capítulo 13 de Romanos. ¿Qué dice la escritura, hermanos, acá? Versos 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Ahí está, hermanos, ¿no? Amar al prójimo. Implica, hermanos, en todo lo que es, hermanos, hacer el bien. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia,
se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. No hace mal, no hacer mal al prójimo, hermanos. Ahora, volviendo, hermanos, a nuestro capítulo 5. Este andar en amor, hermanos, siempre debe ser direccionado también, no solamente a los prójimos, sino también en la familia espiritual. Para eso tenemos también en Tito, ¿no? Vamos a ver en relación a la familia espiritual, nuestro andar en amor. Perdón, hermanos, primera de Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5, versos 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Así que aquí hay amor, hermanos, ¿no? A los más jóvenes como hermanos, también hay amor aquí, hermanos. A las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Así que, hermanos, nuestro andar en amor, hermanos, en la práctica está direccionado en hacer bien, hermanos, tanto al prójimo también como dentro de los domésticos de la fe. Versículo 2 de nuestra meditación, sigamos leyendo, hermanos: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Aquí tenemos, hermanos, también el modelo y el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos, viles pecadores, ¿no? Como Él, hermanos, es un modelo, un ejemplo para nosotros durante su andar como varón de dolores en esta tierra, hermanos. Es un ejemplo para nosotros. Y también su entrega, hermanos, voluntaria por amor de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermanos. Llegó a ser, hermanos, como el sacrificio antiguamente, era un olor suave que subía, hermanos, a la presencia de Dios agradable. Así que, amados hermanos, ahora para nosotros en nuestro andar también, hermanos, somos exhortados a ser, hermanos, a ver, vamos a ver esto más, hermanos, Romanos capítulo 12, versos 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, miren, hermanos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Señor nos sigue ayudando, hermanos. Amados hermanos, continuamos entonces el versículos. Yo algo más agregaré, nuestro hermano ya habló bastante. Voy a agregar algo más. Versículo 2 dice: andad en amor. Andad en amor. Sabemos, hermanos, que existe amor natural y el amor divino. Nuestro amor natural, hermanos, es limitado, hermanos. Pero el amor de Dios no está limitado, hermanos. Vamos a leer, a ver, en 1 de Corintios capítulos 13. Dice así, 1 de Corintios 13, versículos 4.
Antigua versión dice caridad. Entonces dice, el amor es sufrida, es benigna. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. No se ensancha. No es injuriosa. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Venga, hermanos, es el amor divino. Este no es el amor humano. Nuestro amor es, como es limitado, a veces si no nos ama, no amamos. A veces, ¿no es cierto? Experimentamos eso. Entonces, hermanos, volviendo al versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en el olor suave. Aquí vemos, hermanos, ofrenda y sacrificio. ¿Para qué es una ofrenda, hermanos? Una ofrenda se comprende, hermanos, cuando alguien está enojado, uno lleva un regalo para aplacar su enojo tal vez, o para reconciliarse, o para abuenarse. Con una ofrenda, con un regalo, hermanos. Cristo fue una ofrenda para nuestra reconciliación con Dios, hermanos. Nosotros nos hemos enemistado con Dios, hermanos. Entonces se requería, hermanos, una ofrenda, un regalo, hermanos. Cristo, una ofrenda perfecto fue, hermanos. Y luego dice sacrificios, comprendemos, hermanos, sabemos, hermanos, un sacrificio para nuestra redención, hermanos. El versículo 3 dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ese está en el mundo, hermanos, el mundo lo practica, hermanos. Y como dice, como conviene a santos, ni aun se nombre entre vosotros, dice. Como conviene a santos, santos separados. Dios nos ha separado del mundo, hermanos, de esa vida de tinieblas nos ha separado, hermanos. Ahora somos un pueblo separado, santo, muy distinto, hermanos, muy diferente de todas las naciones. Dios dijo, ¿no? Ustedes serán mi pueblo especial, un pueblo santo. Claro, el pueblo de Israel era un pueblo muy diferente de todas las naciones de sus vecinos, ¿no es cierto? Habían naciones en ese tiempo, pero solo el pueblo de Dios, el único, era un pueblo muy diferente, hermanos, muy distinto, hermanos, en la práctica, en su vivir, porque ellos tenían a Dios, hermanos. ¿No es interesante, hermanos, que ahora nosotros somos un pueblo santo, pero en la práctica a veces se ve mucho, ¿no?, nuestras fallas, hermanos? Amados hermanos, que el Señor nos ayude a entender, hermanos. Capítulo 5 de nuestro libro de estudio, verso 3. Pero vamos a sustentarlo con el verso 2, porque va de la mano, los dos va ahí. Dice, andad en amor. Pero tenemos que reflejar el amor de Cristo. El amor de Cristo no puede permitir lo que aparece en el verso 3. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cristo
se ofreció a sí mismo. Cristo entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, olor grato, olor agradable. Cuando Dios mira al creyente en la persona de nuestro Señor Jesús, lo ve olor suave, grato, agradable. Como poniendo una ilustración, cuando tenemos todos, la verdad, nuestro dieta favorito, tenemos el plato que te encanta más a una persona, te agrada, lo saboreas, lo disfrutas, lo deleitas, te gozas, te alegras. Así ofreció a nosotros, nos presenta el Señor a Dios, a nosotros, porque ya somos limpios, separados, santos, justificados, lavados con la sangre del Señor Jesús. Esa ofrenda recibe el agrado de nuestro Dios. Así también, el verso 2, podemos ser, dice, pues ser imitar como hijos amados. Cuando a alguien se te pone en la mesa tu plato, el más favorito que tienes, ¿con qué agrado lo vas a disfrutar? ¿Con qué gusto lo vas a deleitar? Te va a causar satisfacción, regocijo y gozo. Así también el Señor disfruta con nosotros cuando nos acercamos en esa condición, apartado del mal, en santidad como hijos amados. Ahora, imaginémonos que en la mesa te pone tu plato favorito a usted. Al otro lado te pone un plato que no te gusta, ni siquiera quieres verlo, ni siquiera quieres escucharlo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría? Yo me sentiría en persona que soy ofendido. A pesar que tengo el plato favorito al lado del otro plato, ni siquiera me sentaría a comer. De plano yo lo rechazaría. Esa es mi convicción de persona, natural que soy. Pero imaginémonos darle así a un lado un plato agradable a Dios, a su costado ponerle un plato que le disgusta, que no le apetece para nada. Huele a un sabor desagradable, como si no hubieras invitado a comer, deleitar ese plato favorito al Señor, al comedor, si no le invitas a pasar a un rincón del baño, y un baño totalmente sucio, desinfectado, en condiciones muy... Ya nos imaginamos. Así es la santidad de Dios. Es por eso que el verso 3 nota, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros. No se puede ni nombrar siquiera, porque eso y esos actos no deben entrar a la iglesia, a la congregación de los santos, ni siquiera nombrar, porque sabemos que tiene un sabor desagradable, que lejos de agradar al Señor, vamos a ofender al Señor, a la santidad de nuestro Señor. Si nosotros entendemos que somos hijos adoptados por medio del Espíritu Santo, debemos tener mucha en cuenta lo que el Señor nos abre este versículo 3. Fornicación, inmundicia y avaricia. Ni aun se nombra, ni siquiera mencionar, ni siquiera tratar de ese asunto. Debemos apartarnos, debemos separarnos. Si nuestro tiempo pasado sin Cristo, puede ser, estamos formados en ese contexto, en ese molde, pero debemos despojarnos.
a veces todavía cuando todavía estamos recién niños, sé que todavía esas cosas del mundo como que nos va a querer esturbar nuestro desarrollo en la asamblea, pero tenemos que despojarnos, porque la fornicación entendemos que es todo acto de perversión sexual. No es agradable para el Señor. La avaricia es todo codicia de riqueza en forma desmedida, en negocios turbios, con engaños, en contra del prójimo. En inmundicia es como que estás caminando encima del lodo. No quieres despojarte. Tenemos que darnos cuenta, ¿somos ovejas o somos cerdos? Nos tenemos que dar cuenta, somos llamados, dice, con una vocación santa. Debemos seguir, imitar a nuestro Señor Jesús, que tenemos el mejor ejemplo para nuestra vida. Sí, es un tema que podemos seguir, pero si podemos ir al verso 6, nadie os engañe con palabras vanas. Hay muchos tipos de pecado. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, Segundo Timoteo capítulo 4, y por tiempo empezamos donde dice en verso 2 que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea que teniendo comenzón de oír, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Entonces es importante entender, sí, hemos topado en detalle un tipo de pecado que es muy especial, pero este capítulo no está limitado a esto, porque habla de idolatría, de diferentes cosas, que no sea engañado. Una cosa importante para entender, y tal vez ya he dicho esto en esta conferencia, pero voy a repetirlo. Satanás está muy astuto. Y personas que están enseñando, que quieren enseñar algo que es mezcla de verdad y mezcla de lo falso, entienden a veces sin darse cuenta que no puede predicar algo que es totalmente falso. Lo que hacen muchas veces es que toman algo que puede ser parcialmente la verdad y siguen empujando, diciendo esto, empujando, repitiendo, a tal punto que están tratando de convencer personas. Vimos el otro día, no aquí, pero en las asambleas aquí cerca, Eclesiastes 10:10. ¿Qué dice? Si se embotara el hierro y el filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Verso 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, el fin de sus palabras y el fin de su charla nocivo desvarío. Entonces el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, a quien le hará saber lo que después él será. Si alguien siempre vuelve al mismo tema, y el tema tiene tal vez un ejemplo, pero no es la verdad en la palabra,
tiene que hacerlo para convencer a una persona. Si nosotros vamos a la selva, al menos si voy a la selva ecuatoriana donde he pasado mucho tiempo, veo las personas que están trabajando en la mañana con su machete. ¿Qué hacen la primera hora con su machete? Hermano, ¿qué hacen? Sí, pero ¿qué hacen antes de sacar la hierba mala? Sí, porque si lo que decimos tiene la base en la palabra de Dios, no requiere la fuerza humana. Pero si lo que decimos tiene nuestras ideas mezclado, tenemos que golpear y golpear y golpear. Voy a dar un ejemplo que es muy común, no entre los hermanos con quien estamos en comunión, pero podemos entrar muchas congregaciones y ¿qué es lo que vamos a escuchar? Hay que dar el diezmo. Y dicen esto en todas las reuniones. ¿Por qué? Porque esto es algo que aplicaba en el Antiguo Testamento, no es algo que aplica en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, nota si un hermano en sus enseñanzas usa palabras y repite, empuje, 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 muchas veces es porque no tiene la fuerza de la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo atrás. Cuidamos cuando escuchamos esto. Entonces, volviendo a nuestro capítulo, ¿qué dice? Que la palabra de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobedientes. No seáis participáis con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si vemos a alguien que está usando palabras y sobre estas cosas y escuchamos y dice, bueno, en el fin esto produce bondad en mi alma, esto produce justicia, esto produce verdad, o esto produce una división, un enojo contra mis hermanos, si causa que yo siento en un sentido superior a los demás, rechaza el mensaje, porque este mensaje es de división. Este mensaje es para hacernos no seguir al Señor. Este mensaje es para, en un sentido, buscar un tipo de desobediencia ante Dios. Entonces, estamos buscando lo que es. ¿Qué dice en verso 10? Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, sí, un ejemplo muy importante de esto son estos pecados perversos del cuerpo físico de nosotros, pero no está limitado a esto. Bueno, que nos ayuda a avanzar porque nuestro tiempo va rápido. Tal vez nos puede ayudar algo, hermanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de fornicación, hermanos, en el mundo incrédulo, ¿cómo le miran a un fornicario, hermanos? ¿Cómo le miran? Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba más niño, el que tenía novias era el más capo, ¿no? El macho, admirado. Y en el mundo es así, hermanos. El fornicario es visto como un ídolo, ¿no? Porque tiene un montón de mujeres. Hermanos, ese es el punto de vista del mundo, hermanos. Pero nosotros, hermanos, en la iglesia, cuando hay un fornicario, ¿qué pasa, hermanos? A ver, veremos 1 Corintios 5. Aquí dice, hermanos, como conviene a santos, dice. Como conviene a santos, hermanos, necesitamos juzgar, hermanos, el pecado. El fornicario, hermanos, en la iglesia es a ver, leeremos, versículo 13. 1 Corintios 5, 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, cuando juzgamos el pecado de fornicación, como conviene a santos, hermanos, Dios condena ese pecado como perversión, hermanos.
no solo el pecado de fornicación, sino también el pecado de, si alguno fuere llamándose hermano fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, con el tal ni aun comáis. Hermanos, como conviene a santos, el pecado es algo aberrante, hermanos, en la iglesia, hermanos. No deberíamos tomarlo como algo pasajero, como algo normal, como algo liviano, hermanos. Hermanos, yo entiendo que en este capítulo el Espíritu Santo nos está mostrando que no debemos tomar el pecado como algo liviano, hermanos. Ayer enfatizábamos, hermanos, que el pecado corta la comunión con Dios, hermanos. Necesitamos juzgar, hermanos, el pecado no solamente en la asamblea, también en mi vida, también en mi hogar, hermanos. A veces no se quiere poner en disciplina porque es el hijo de tal hermano. O a veces se oculta el pecado de un hermano porque es mi hermano. Hermanos, cuando dice la palabra como conviene a santos, está diciendo, hermanos, que nosotros debemos condenar el pecado. Debemos juzgar el pecado, hermanos. Para mí es algo fuerte, hermanos, cuando la palabra dice, no tengáis en medio a ese perverso, hermanos. Hermanos, esa mentalidad deberíamos tener delante del Señor, hermanos. Y cuando hay esa mentalidad, hermanos, como conviene a santos, la asamblea se va a mantener pura, hermanos. Vamos a juzgar el pecado. Por eso dice nuestro tema, hermanos, Efesios 5, versículo 8. 5, 8 dice, versículo 7, perdón. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, hermanos. Hermanos, cuando permitimos el pecado o no juzgamos al pecado, ¿agradará al Señor? ¿Agrada al Señor, hermanos? No, hermanos, no agrada. El pecado corta la comunión con el Señor, hermanos. El Espíritu Santo está entristecido, hermanos. Por eso a veces hay flaqueza y debilidad en las asambleas, hermanos. Porque no estamos juzgando el pecado como dice la palabra, hermanos. Hermanos, el Señor nos siga ayudando. Yo hace muchos años en la universidad estaba creciendo plantas en una atmósfera que es la 10ª parte de la atmósfera que tenemos aquí. Y esto requería una bomba para sacar el aire de los recipientes sellados continuamente. Y si nosotros pensamos que podemos vivir en un vacío en nuestras vidas para evitar el pecado, estamos equivocados. Tenemos que reemplazar lo que es malo con lo que es agradable a Dios. Por esto es importante que ocupamos nuestro tiempo en las cosas que sí hay responsabilidades. Puede ser de trabajos, de estudios o en el hogar. Está muy bien esto, pero la clave para nosotros es no vivimos en un vacío. Tenemos que dar el tiempo para la lectura de la palabra de Dios, para meditar en la palabra, para orar, para servir al Señor, para compartir, porque cuando dejamos nosotros sin ocupar el tiempo en las cosas buenas, también hay más peligro que caemos en lo que es desagradable para Dios. Formamos el hábito. En la mañana, cuando despierto, he repetido esto muchas veces, cada mañana tengo que tomar la decisión. Voy a ver lo que está en mi celular, qué correos han llegado, qué mensajes de WhatsApp, o voy a ver mi Biblia y leer esto primero para empezar a llenar la mente
empezando el día con lo que puede servir como un escudo contra lo que es desagradable a Dios. Tenemos que ser diligentes en el uso de nuestro tiempo, en lo que dejamos en nuestras mentes, porque nosotros vivimos en una edad que estamos con ingreso de información, de mensajes como nunca en la historia de la humanidad. Es muy útil si está bien usado. Podemos conectarnos con hermanos en diferentes lugares. Podemos tener acceso a cosas que son muy buenos, pero a la vez estamos con un instrumento que puede ser para nuestro bien o para nuestro mal. Y tenemos que decidir. Y yo admito a veces tiempo perdido, tiempo visitando cosas que tengo que borrar y todo porque entra y uno tiene que decir, no, esto no es para un creyente. Entonces, buscamos lo que realmente es agradable a Dios. Si solamente tratamos de pelear contra el pecado sin reemplazarlo con lo bueno, vamos a perder la pelea. Podemos leer la epístola a San Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, yo leo estos textos con el propósito de que podamos notar, amados hermanos, de que cuando hablamos de santidad, que corresponde, y sabemos que santidad es un atributo de Dios, ¿no? Nadie puede ser como Él, nadie puede igualar en un sentido, nadie puede ver el pecado en toda su extensión o la profundidad como Dios lo ve. Y si queremos nosotros darnos cuenta de qué manera o qué enorme es el pecado, nosotros podemos ir a la cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue clavado un día. Y vamos a notar allí, amados hermanos, la forma en que Dios tuvo que juzgar el pecado de todos nosotros. Hermano, es necesario volver a la cruz. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros, para poder andar como creyentes en ese camino de santificación al cual hemos sido llamados, si nosotros no estamos contemplando lo que Cristo hizo y la forma en que Dios tuvo que entregarle a Él por nuestros pecados, nosotros somos muy capaces, pues aún tenemos la naturaleza adámica, de ser indulgentes con nuestros propios pecados. Es más fácil mirar al otro, pero difícil mirar a nosotros. Por eso, para saber la gravedad, porque yo no puedo decir el pecado es tan grave, porque simplemente yo soy hombre. Pero Dios puede saber en toda su extensión la gravedad del pecado. Con razón, cuando Cristo fue entregado, hubo esas 3 horas de tinieblas donde Dios cargó el pecado de todos nosotros, juzgó el pecado, allí lo condensó, allí Cristo, la víctima, tuvo que sufrir por nosotros. Amados hermanos, para poder andar en el Señor, apartándonos de las cosas que ya sabemos, cuando antes vivíamos en esa manera de vivir, porque acá cada uno de nosotros tiene una historia en particular, tiene una historia en su pasado, pero Dios no quiere que miremos y repasemos la historia de nuestro pasado. Lo que Dios desea es que miremos la historia del presente y lo que tenemos en Cristo, lo que ahora somos, amados hermanos, en Cristo. Ya lo que pasó, pasó. Hay tendencia, hay inclinaciones en nuestros corazones. Amados hermanos, usted lo conoce muy bien. Los hay. Pero no estamos mirando atrás para mirar todas esas cosas que hicimos antes. Es necesario mirar al Señor. Es necesario mirar lo que ya fue juzgado un día. Apropiarnos de ese pensamiento de que ya hemos muerto en Cristo, amados hermanos. De tal manera que ahora, ¿cómo un muerto puede vivir
No, hermano, un muerto es muerto. No tiene vida, no hay aliento de vida. Y nosotros, si nos vemos reflejados en un sentido en lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, nosotros no tendremos esas ganas, ese poder de pecar, amados hermanos. Porque el amor de Cristo nos va a constreñir. El amor que Cristo mostró en la cruz nos va a obligar a amarle a Él, a seguirle a Él, a abandonar nuestra tendencia o nuestros pecados. Y si hemos pecado, el Señor va a poner por su espíritu arrepentimiento para alejarnos de ello. Qué necesario, amados hermanos, contemplar la cruz. Con razón, cuando hemos leído en Pedro y la recomendación que dice Pedro, ¿no?, acerca de nuestro Dios, sed santos porque Él es santo. El texto nos dice que seamos santos como Él es santo. Nadie puede ser santo como Dios, pero sí podemos tener el carácter, pero sí podemos tener ese ejercicio cada día de poder parecernos más a Cristo conforme a su carácter. ¿Cómo podemos comprobar lo que es bueno y agradable al Señor, amados hermanos? ¿Cómo usted puede comprobar? Hemos leído el texto en Efesios. ¿Cómo usted puede comprobar lo bueno y agradable delante del Señor? Amados hermanos, nosotros no podemos comprobar esto con nuestras propias opiniones. Hermano, para comprobar la verdad de Dios conforme a su voluntad, necesitamos leer las Escrituras. Y ahí vamos a encontrar en cada texto los consejos, las exhortaciones que Dios tiene para nosotros. Es bueno, hermano, examinarnos delante de la cruz, hermanos. Yo sé que los hermanos están detallando cada pecado, ¿no? Y el mundo juzga sus pecados. Nosotros no tenemos nada que hacer con el mundo, hermanos. Nosotros hemos salido del mundo para estar hablando de los pecados pasados. Estamos en este otro lado, en el lado de que tenemos la vida nueva en Cristo. Este es el lado que debemos mirar, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que nos toca mirar hacia adelante. Un texto más, amados hermanos, quiero leer en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Nuestro Dios da recomendaciones al pueblo antes de que entre a tomar la tierra prometida. Sus recomendaciones son muy claras. No debes olvidarte de Dios. No debes olvidarte de Dios. Estoy tratando de resumir, hermano. Pero hay una recomendación que hace. Y esta recomendación creo que nos ayuda y nos afecta a todos nosotros, amados hermanos. Porque yo puedo cuidar en cierta medida mi forma de andar delante del Señor, pero alrededor mío también hay hermanos. Todos los que tenemos una familia, no solo están los padres, están los hijos. Está quienes están mirando nuestra forma de conducirnos. ¿Qué es lo que podemos contar a nuestros hijos, a los hermanos? ¿Qué podemos hablarle a ellos concerniente a guardarse para el Señor, para inclinarse más a las cosas de Dios y dejar lo que nosotros antes en nuestra vida pasada hacíamos? Pues acá hay una recomendación, hermanos. Deuteronomio 6. Voy a leer desde el versículo 5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo podemos comprobar la buena voluntad de Dios cuando la palabra de Dios es atesorado en mi corazón y ocupe el primer lugar? No hay forma, amados hermanos, de vencer el pecado, la tentación, si la palabra del Señor no está por delante de nosotros, amados hermanos. Nuestro Dios merece que prestemos atención a lo que Él nos dice, y todo lo que el Dios nos dice, amados hermanos, siempre va a ser para nuestro provecho, para hacernos crecer, para disfrutar de esa comunión con Él. Versículo 7. Este es el ejercicio, el deber que tenemos nosotros, los mayores. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, aquí hay una actividad continua, hermanos. El hecho de conocer a nuestro Dios no quiere decir simplemente estamos un día de reunión, amados hermanos. Es una constancia, es una actividad que tenemos diariamente, porque nosotros, hermanos, creemos en un Dios vivo y verdadero. Y que en cualquier momento donde estamos, el Señor está allí para que podamos aprender de Él, podemos apreciar a Él.
Y mis amados hermanos, y tal vez es esto lo que nos hace falta, pasar la voz, comunicar las verdades, y no solo en asamblea, amados hermanos, sino cuando estemos en nuestros hogares, en las oportunidades que nos da la vida y lo que el Señor permite. Cosas sencillas se nos dice en Deuteronomio. ¿Por qué no compartirlo en el camino? ¿Por qué no repetir las verdades que estamos aprendiendo hoy cuando estemos en casa? ¿Por qué no compartir cada momento? Yo digo a nuestro hermano Eduardo, por la mañana podemos levantarnos, orar, leer. Sí, es un ejercicio que todos somos llamados a hacer, y no porque un hermano lo diga, sino porque la nueva vida que tenemos en Dios, amados hermanos, es la que nos lleva a poder hacer lo que a Él le agrada. Aquí un ejercicio, y leemos en el versículo 7, que todos nosotros, de alguna manera, que estamos escuchando esta mañana la palabra del Señor, podamos compartir con los demás. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para comprobar lo que es bueno, lo que es agradable al Señor. Hay mucha cosa todavía, ¿no?, para escarbar. Pero voy a leer, hermanos, versículos 7 y 8 dice: no seáis pues aparcidos o participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice. Hermanos, no solamente vivíamos en tinieblas, sino que también dice que éramos tinieblas mismas. Ahora, ¿qué estamos entendiendo, amados hermanos, con esta palabra, hermanos, que éramos tinieblas? Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulos 4, versículos 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo concuerda, hermanos, con el Génesis capítulos 1, versículo 1. Ahora, hermanos, allí nos dice que todo estaba desordenado. Entonces, hermanos, cuando éramos tinieblas, estábamos en un desorden, hermanos. ¿Qué cosa se puede distinguir, hermanos, en las tinieblas, hermanos? Nada, hermanos. Todo está desordenado, todo está en caos, hermanos. Solamente cuando la luz, hermanos, entra a las tinieblas, entonces uno se da cuenta, hermanos. Pero ahora dice que somos luces. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, pues, hermanos, que estamos en luces. Cualquier falta, cualquier cosa, hermanos, se distingue, hermanos, por la luz. La luz es el que nos convence, hermanos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿cómo está, hermanos? ¿Cómo vivimos? ¿Nuestra vida está en desorden? ¿Como en las tinieblas, hermanos? Esa pregunta debe ser cada uno de nosotros, hermanos. Pero la luz, hermanos, resplandeció en nuestros corazones, según Corintios, ¿no es cierto? La luz resplandeció en nuestros corazones. Todo depende de nuestro corazón, nuestro caminar, hermanos. Alguien me decía, hermanos, que el cambio no se sucede de externo, sino de adentro. De adentro, hermanos, del corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? A veces la palabra dice, ¿de dónde salen todos los malos pensamientos? Dice, del corazón, dice. Si no hay luz, claro, sale pues todas las cosas malignas. Pero si hay luz, hermanos, en nuestro corazón, no va a salir las cosas malas, hermanos. Por ahí entiendo, hermanos, pero ustedes mediten, hermanos. Sí, hermanos. Yo recuerdo donde viví. En el invierno la temperatura puede bajar a 20 grados, 30 grados bajo cero.
Entonces, cuando uno sale, tiene que llevar una chompa para estar abrigado contra el frío. Yo recuerdo un departamento de algunos jóvenes que no mantuvieron muy buen orden en el departamento. Y cuando uno llegaba a un grupo de jóvenes, tal vez para un tiempo para cantar o lo que sea, lo común es que abran un dormitorio y que ponen sus chompas encima de las camas. Llegamos al apartamento que alquilaron estos jóvenes y habían sacado los focos. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no podía ver el desorden. Entonces, cuando entramos, yo creo que esto fue una forma no muy bien de mantener las cosas. Tenemos que tomar cuidado en nuestras vidas que no sacamos los focos. Estos versos que vamos abajo, que dice, nuestro hermano ha hablado de las tinieblas, dice que, verso 13, mas todas las cosas cuando sean puestos en evidencia por la luz, son manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando empezamos esta reunión, empezamos viendo a Él como el ejemplo perfecto para nosotros. Leyendo su palabra es luz. Y esta luz manifiesta las cosas en nuestras vidas que necesitamos juzgar. Qué importante aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Si uno saca una mala hierba cuando la planta es tierna, es mucho más fácil. Cuando deja que la planta crezca, el sistema radicular muchas veces es muy difícil sacar. Entonces, habla de despertar. Nuestro hermano René ayer estaba hablando de cuando visita diferentes lugares, ve que están dormidos, que están muchas veces no leyendo la palabra, nadie tiene nada que decir en las reuniones de estudios. Hay pocos que quieren orar y todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos, número uno, sacado las cosas a la luz. Estamos durmiendo. Entonces el capítulo sigue. Mirad versículo 15. Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como hablé antes, no vivimos en el vacío. Entonces, no solamente es decir, yo voy a pelear contra las cosas malas. Es importante que juzgamos, que no damos lugar a esto, pero a la vez tenemos que aprovechar el tiempo. Y esto no es una cosa de decir, bueno, yo voy a esperar hasta que fulano o sana de tal hace visitas y todo. Todos debemos aprovechar el tiempo. Todos podemos estar sirviendo al Señor donde vivimos, donde estamos, no esperando en otros. Tenemos muy claro que el sistema de poner uno como y darle el título como pastor y poner encima de todos no es el sistema correcto. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos usando nuestro tiempo sirviendo al Señor. Decimos esto es para algunos pocos hermanos y hermanas. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Podemos pensar en esto en los 15 minutos que nos quedan en esta reunión para tal vez terminar la sección hasta verso 20 para poder avanzar en la próxima reunión. Gracias, amados hermanos, en el Señor. Estamos escuchando ampliamente la palabra del Señor. Estamos aprendiendo. Hay algunas palabras deben ser aclaradas. ¿Qué quiere decir tinieblas? Tinieblas es una oscuridad, ¿no? Sin luz. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando no conocíamos la palabra de Dios o no conocíamos el Evangelio, vivíamos por vivir. ¿Ve? Actuábamos por actuar, no teníamos razón. Entonces, ese es el hombre incrédulo.
el hombre que vivimos en tinieblas. Pero alguna vez hemos llegado a conocer la Biblia, la palabra de Dios es luz, como esta luz que está alumbrando. Y cuando llegamos a conocer la luz, recién sabemos qué es pecado. Como hemos estado en tinieblas, no sabíamos nada, actuábamos por actuar, vivíamos por vivir sin razón. Pero gracias a Dios, alguna vez el Señor nos sacó a la luz, a su persona, a su palabra. Recién hemos descubierto cómo éramos nosotros. Entonces, nosotros como incrédulos hemos vivido por vivir, actuando toda maldad, viviendo en toda maldad, en orgullo, en jactancias vivíamos, quizás según a nuestro fuerte orgullo, vivíamos por vivir, actuando muchas maldades. No sabíamos qué es fornicación, qué es adulterio, qué es robar, qué es matar. Según nuestras fuerzas actuábamos. Así está el mundo, hermano. El mundo incrédulo está en tinieblas, no sabe nada. Entonces, esto es lo que estamos escuchando, hermanos. Apartaos de eso y dejar todas estas cosas. Seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Que muchas veces hablamos de amor, pero no actuamos. El amor es cariño, respetarnos, de veras, sentirnos como uno mismo, sentirnos de veras, animarnos, consolarnos de cualquier preocupación, cualquier tristeza, unidos, actuando en paz, en armonía, en buena comprensión. Es el amor, hermano. Pero nosotros muchas veces, muchos de nosotros no comprendemos las palabras técnicas. No entendemos, pero gracias, pero estamos aprendiendo, hermano. Por ejemplo, yo no sabía qué es idolatría. Yo era peor idólatra cuando era inconverso. Pero gracias a Dios, cuando conocí la Biblia, descubrí que era la idolatría. Hecho por mano de hombres, de oro, de plata, de madera. Y la palabra de Dios dice, leyendo descubrí la palabra de Dios donde dice, Éxodo capítulo 20, no te harás ningún estampa, ídolos y esto. Yo soy Jehová, Dios celoso. No honrarás. Ahí descubrí que era la idolatría y quién era Dios. Dios es justo, perfecto, santo. Hay un solo Dios verdadero. Entonces, comenzando a leer la Biblia o escuchando, hemos aprendido cuántas cosas, amados hermanos. Y gracias a Dios, hermano, que estamos escuchando, está abundándose bastante, hermano. Señor, bendiga su palabra, hermano. El versículo 1, hermanos, habíamos meditado, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. ¿No les conmueve el corazón, hermanos? Como hijos amados. Ahora en el versículo 8 dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermanos? El versículo 1 nos habla del amor de Dios, hermanos. Hijo de Dios.
Yo no merezco, hermanos. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios. Pero por la gracia, el amor de Dios, hermanos, tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, hermanos. Yo soy hijo del hermano Renato Vargas. Ya se murió, hermanos, está en el cementerio. No hay gloria en el hombre, ¿no, hermanos? Pero sí hay gloria, hermanos, en Dios, hermanos. Hijo de Dios, hermanos. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? Y aquí cuando dice hijos de luz, ahí está nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Cómo es nuestra conducta, hermanos? ¿Es luz, hermanos, o todavía es tinieblas, no? La tiniebla, hermanos, siempre está relacionado con el pecado, hermanos. Con el desorden, con el caos, ¿no? Pero la luz, hermanos, siempre está relacionado, como dice la palabra en el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, lo que manifiesta todo. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, en nuestra vida siempre debemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto o este otro, o qué planes tengo, hermanos? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es conforme a los pensamientos de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O es la voluntad de mi carne, hermanos, no? De mis pensamientos, de mis deseos. ¿Y cuántas veces hemos aprendido, hermanos, esta carne siempre está contra el espíritu, hermanos? Y a veces estamos dando lugar más a la carne, hermanos. Por eso hay peleas, hay discusiones, hay desacuerdos, porque estamos dando lugar a la carne, hermanos. No estamos viviendo como hijos de Dios. Tampoco estamos viviendo como hijos de luz, hermanos. Hermanos, qué terrible exhortación tenemos en esta mañana para cada uno de nosotros, hermanos. La palabra es como un espejo, ¿no, hermanos? En la cual podemos mirarnos en esta mañana. Personalmente, hermanos, no miremos al hermano. A veces decimos, no, el hermano es así, el hermano es así. Nos miraremos nosotros, hermanos. Yo. ¿Cómo estoy delante del Señor, hermanos? ¿Cómo estoy delante del Señor? Cuando lleguemos al cielo, hermanos, ¿será que el hermano va a dar cuenta de mi persona? ¿Mi esposa va a dar cuenta de mi persona? ¿Mis hijos? No, hermanos. Cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios, sea bueno o sea malo, hermanos. Hermanos, la escritura siempre está dirigida a uno, hermano, personalmente, a cada uno de nosotros. No miraremos al hermano, hermanos. Hermanos, qué preciosa la palabra en esta mañana. Me llama la atención, hermanos, que nosotros seamos llamados hijos de Dios y seamos llamados hijos de luz, hermanos. Qué terrible responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro hogar, con la familia, con los tíos, tías, abuelos. En el trabajo, hermanos, tenemos que ser luz, hermanos, no solamente en el local. En el trabajo, hermanos, ¿cómo te conocen tus compañeros? ¿Como creyente? Algunos a veces tenemos vergüenza de decir que somos creyentes, hermanos. A veces vamos a algún lugar y decimos, estamos buscando a tal hermano. ¿Acaso es hermano? Hermanos, ¿cómo nos conocen en el hogar, en el trabajo, en el barrio, hermanos, donde vivimos? ¿Saben que somos creyentes, hermanos?
y en la asamblea, hermanos, mostramos que somos creyentes. Hermanos, en esta mañana, qué fuerte es la palabra para mi corazón, hermanos. El Señor nos siga ayudando.